Bueno, continuamos. Lamentablemente otra vez, el mismo error de otra vez. Tuve que terminar haciendo otro video, pero no importa. Tómenlo como la segunda parte de este momento. Una lástima, porque sería bueno que estuviese todo junto, pero no importa, ¿no? Es como por secciones. Ya lo voy a sacar bien, ya me voy a acostumbrar a hacer las cosas bien, para que esto no vuelva a ocurrir. Así que pido disculpas y seguimos adelante un momentito más. Cualquier cosa nos extendemos unos 15 minutos y redondeamos un poco esta idea. En Hechos 9, 9:17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Pablo, sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que hay un advenimiento del Espíritu Santo sobre la vida de Pablo, y en el 18 dice: y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y recibió al instante la vista y levantándose. En ninguna de estas cosas dice que iba a recibir la llenura del Espíritu Santo, no dice que hizo nada. No hizo, ni habló en lenguas, ni entró en éxtasis, ni estuvo trayendo profecías, ¿no? Que son distintos actos y no todos juntos. Es decir, que había, por ejemplo, quienes hablaban en lenguas como recepción, otros profetizaban y adoraban a Dios, lo cual no significa lenguas. Entonces quiere decir que la lengua no es definitivo ni definitorio para nada de esto, ¿no? De hecho, después Pablo mismo dice que no todos hablan lengua, pero suponiendo que fuese uno de los hechos, en el caso de Pablo, dice que al instante recibió la vista y fue bautizado, no dice que hubo ninguna señal del Espíritu Santo. Pero acá entonces decimos, ¿y entonces cómo es? Bueno, Pablo recibe el Espíritu Santo, primero porque para eso oró Ananías, para eso fue enviado a Ananías, para que él a través de la oración recibiese el Espíritu Santo. Pero por el otro lado, podemos ver el resto desde el otro día en adelante de Pablo, toda su conversión, todo su cambio. Eso es el Espíritu Santo. Eso no es más ni menos, queridos hermanos, que el Espíritu Santo. No hace falta a veces una señal clara, porque la señal clara es nuestra transformación de vida, nuestro cambio de vida. Si usted ve una persona que no cambia, que pasa el tiempo, no cambia, que al principio sí, porque bueno, todo lo nuevo, toda la actitud nueva, es como decir un chico como cuida su juguetito porque es nuevo, al cuarto día le está pegando un martillazo, ¿no? Pero cuando es nuevo, pero una persona no puede pegarle un martillazo al Espíritu Santo, una persona tiene que ser transformada, y esa transformación, esa es la señal evidente del Espíritu Santo trabajando en su vida. El interés por la palabra, el interés por la oración, el interés por la iglesia, el interés por sus hermanos, el interés por predicarle a otro. Eso es el Espíritu Santo obrando y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Ya no necesariamente necesitamos la manifestación del Espíritu a través de lenguas ni nada por el estilo, ¿se entiende? Pero todo esto tiene que ver la manifestación y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo realmente se transfiere como ser parte del reino, del cuerpo de Cristo. No es otra emoción o estatización, algo que pasa, como muchos dicen. Que seamos bautizados, todos están esperando que haya una manifestación del Espíritu Santo, igual que cuando se ora para que todos reciban lenguas, como señal del Espíritu Santo. Es un error, porque hay gente que ha recibido de todo su corazón y cree que porque no habla en lenguas, Dios no vino a su vida. Eso es una falacia, eso es una herejía que daña al cuerpo de Cristo. Usted no tiene por qué hablar en lenguas para ser hijo de Dios. Usted tiene que ser transformado, lleno del Espíritu Santo, y la llenura es algo que ocurre de día en día. Sí recibimos un don precioso que es el Espíritu Santo. Recibieron, como pasó con Pedro, que dice que toda la gente que estaba con el romano, toda esa gente que estaba ahí cuando fue Pedro a Jope, lo que recibieron fueron el don del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. El don del Espíritu Santo. ¿Por qué don? Porque es un regalo.
Eso significa don, es un regalo de parte de Dios. Entonces nosotros recibimos un regalo de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo en nosotros. En Emmanuel, como decíamos algunas otras veces. Bueno, está claro, no son temas para profundizar, los estamos viendo. Usted tal vez dice, sí, eso ya lo sé, es un repaso, bárbaro. Pero hay otras personas que no saben de esto, ya tienen un antecedente, y los que estaban equivocados en lo que le habían enseñado, bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Así que, hermanos, no hay mucha discusión en todo esto, simplemente ver lo que está. Ya vimos 1 Corintios 12:13, cómo esto ocurría, cómo esto es lo que el Espíritu Santo realmente obra, como Dios. Usted recuerda que todo lo que hace el Espíritu Santo es lo que hace Dios, y todo lo que Dios quiere hacer lo hace a través de su Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 12 al 13, 12 en el 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si nosotros somos el bautismo del Espíritu Santo, es ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Después quiero ver 1 Corintios 1:30, vamos al principio de esta tremenda, hermosa carta. Esto sería bueno uno de a poco poder estudiarlo. Realmente lo que vamos a bosquejar una parte de la palabra, porque esto siempre es tan dinámico, no que cambie conceptos ni nada, por supuesto, no, la palabra no muta, lo que quiere decir que siempre es enriquecedora, siempre tiene algo más que comunicarnos. En 1:30 dice así, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo, o sea, viene hablando de Dios el Padre, y dice, más por Él, o sea, por Dios el Padre estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido a nosotros, hecho por Dios, Dios lo hizo en nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y acá sí vamos a tomarnos unos minutos para ir terminando con esto, lo que significa cada una de estas palabras. ¿Por qué? Necesitamos manejar estas palabras, porque las vamos a leer. Por eso Romanos 5:10 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces uno dice, ¿qué es ser justificado? En otra parte, como acá, podemos decir, fuimos redimidos, ¿no? Y el grupo dice redimidos. Bueno, ¿qué es ser redimido? ¿Sí? ¿Qué es redención? ¿No? ¿Qué es santificación? ¿Qué significa santificación? ¿Sí? Después, ¿qué es propiciación? ¿Y qué es justicia? ¿Y qué es expiación? Y aunque acá tenemos de todas estas cuatro, o sea, sabiduría, santificación, propiciación y demás, vamos a las otras, son similares y son palabras comunes en la Biblia, y debemos conocerlo. Y con esto vamos terminando por ahí. Vamos a ver justificación. Vamos a leer justificación, que también por supuesto lo encontramos, como recién decíamos, como en Romanos 5:1, es más, justificado, justificación. Justificación es declarar justo. Dios perdona los pecados por gracia y misericordia, y nos llama justos. Él nos justifica, Él pasa por alto nuestros errores, Él pasa por alto nuestros pecados, los cuales, o sea, que dice que se acredita la sangre de Jesucristo. Es decir, ¿por qué? ¿Porque simplemente se le ocurrió? No, porque Jesús murió por esto nuestros pecados, y como fuimos llamados y creímos, entonces cuando creemos, Dios nos justifica. Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en la muerte vicaria, sustituta de Jesucristo. Entonces se nos acredita la ganancia de Cristo en la cruz y el efecto de tener victoria sobre la muerte. Entonces ahora nosotros somos justificados, somos declarados justos. Justo, que significa que hacemos justicia. Y justicia, ¿qué significa? Aborrecer el pecado, vivir de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sí? Si usted vive de acuerdo a la ley de Dios, está ejerciendo la justicia de Dios. Porque anda de acuerdo a la ley. Recuerde que la ley ya no es solamente la de las tablas, es andar como a Él le agrada. Esa es su ley, su propósito. Eso es lo que Él quiere para nosotros, que andemos agradándole en todas las cosas. Amén. Esa es la justicia de Dios. Después
Volvemos a leer. Así que nos fue dado justificación, santificación. Santificación dice que podemos estar en relación con lo santo y adquirir esa forma de ser del otro. Es decir, santificación, por supuesto, es un camino que se llama de santidad, un camino que yo soy declarado santo, es decir, apartado para Dios, ¿sí? Y después voy a ser santificado, es decir, voy a tener contacto, no es solamente que fui declarado santo, sino que tengo una santificación, un camino de santificación que es estar en contacto con el santo, ¿sí? Yo tengo ahora un privilegio, ahora tengo un derecho regalado, y que es el poder tener comunión con Dios. Entonces, hasta esa comunión con Dios me lleva a poder adquirir ser santo. Qué tremendo, esta es la santificación. Ahora puedo ser santo porque estoy en relación con el santo. Esto es como si usted va a alguien que tiene un oficio y lo sigue y está de aprendiz, y tarde o temprano el oficio se le pega. ¿Sí? Se va a ir no solamente con el aserrín, sino ya va a saber cómo manipular las máquinas, cómo usar un escoplo, ¿no? Hasta martillar, cómo usar la cola. Es decir, vamos adquiriendo oficio. Entonces ahora somos santificados, es decir, tenemos relación con el santo y por ende vamos a adquirir esa santidad. Amén, ¿se entiende? Esto es ser santificados, poder entrar en ese camino glorioso para ser igual al santo que nos llamó. Así que justificados y santificados. Y después dice que también que obtuvimos redención. Y la redención es liberación de algún mal por medio de un precio, y realmente es un rescate, sería el original. Fuimos rescatados, es decir que Cristo, habiendo nosotros tenido un mal tremendo como ser destituidos de la gloria de Dios por culpa del pecado, por el ejercicio del pecado y nuestra enemistad con Dios, entonces Él pagó por nosotros, ¿sí? Él nos redimió de ese mal que era la condenación eterna y la traba y la esclavitud del pecado a través de un precio. Él nos rescató a través de que por la sangre, por su sangre preciosa. Así dice Pedro cuando dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. Él pagó el precio, hermano. Puede tener conciencia de esto. Él es hecho a nosotros redención. Y después quería aplicar otra palabra, o dos de esta. Una es propiciación. Dios estaba irado con el hombre. De hecho, dice la palabra que Él se ira con el hombre inicuo, con el que hace iniquidad, con el hombre malo, perverso, todos los días de su vida. Dice que le da vuelta la cara, y hay otros versículos más, sobre todo en los Salmos, pero que está airado contra el hombre. Así que eso que dicen que Dios aborrece el pecado y ama al pecador es mentira. De hecho es mentira porque es una frase del Mahatma Gandhi, no es una frase bíblica. Dios jamás dijo eso. Dios está airado contra el pecado y por ende por el que ejercita el pecado, ¿sí? Por eso tuvo que amarnos de tal manera para enviar a Jesucristo en propiciación. ¿Qué significa? Aparece una sola vez esta palabra. ¿Qué significa propiciación? Es que la ira de Dios contra el hombre de pecado fue aplacado por lo que hizo Cristo en la cruz. Él se sacrificó y esa sangre, ese sacrificio fue suficiente para que ese enojo de Dios se aplacara, y está aplacado en este tiempo. Por eso no hay juicios de Dios. Uno dice, ay, que Dios ejecute juicio contra contra aquello. No hay juicio de Dios todavía, porque hasta ahora, para el pecado del mundo, incluso como Juan escribe en su primera carta, que dice que Él murió por el pecado de todo el mundo. Entonces, debido a esa propiciación de Jesucristo de aplacar la ira de Dios, no hay juicio. Pero esperamos el juicio, el día del juicio final, el tiempo aceptable en donde Dios va a derramar la copa de su ira. Eso sí está escrito. Entonces no es el tiempo ahora de la ira de Dios, porque hay una propiciación. Jesucristo pagó por todos nosotros, pagó por el delito del pecado, por el peso, la pena
que hay del pecado, Él pagó por todo esto. Entonces, mientras esta propiciación esté vigente delante de Dios, Dios no va a presentar juicio. Y la otra es expiación, que realmente es una palabra muy asociada a propiciación. Algunos dicen incluso quitarían propiciación por expiación por otros temas, que ya lo veremos en otra oportunidad. Pero expiación dice, el pecado del hombre es resuelto mediante el sacrificio de Cristo. Recuerden Romanos 5:8, que Cristo, que aún siendo pecadores, habiendo infligido la amistad con Dios, aún cuando nosotros estamos destituidos de esa gloria, Cristo murió por nosotros para darnos que la reconciliación con Dios. Otro tema es la reconciliación, pero esta es la expiación. Cristo lo hizo. Entonces resolvió la enemistad con Dios a través de su muerte vicaria en la cruz del Calvario. ¿Se entiende, hermano? Hasta acá vamos a estar, vamos a unirnos con el otro mensaje. Lamento, perdón, otra vez más, por ser torpe con respecto a esto, pero esto es importantísimo, esto es muy bueno, es para explayarnos, es maravilloso, pero realmente ustedes estén pensando en estas cosas, lo que Jesucristo hizo, y tengan en cuenta estas palabras, porque las van a ver en su lectura cotidiana. Algunos por ahí las saben y otros no terminan de saber muy bien. Propiciación, expiación, redención, ¿qué significa? Justificación, ¿qué es ser santo? ¿No? Ser santo es otra explicación, pero ¿qué es santificación? ¿No? Santificación es esto, lo hemos visto, tremendo, que podemos tener una relación con Dios. Él al declararnos justos, al declararnos santos, nos permite tener una relación con Él. Y la relación con Él genera que tarde o temprano nosotros adquiramos, ¿sí?, esto de lo que Él es, santidad. Santo. ¿Por qué? Porque al estar en relación con alguien en esta intensidad vamos a parecernos a Él. Queridos hermanos, acá estamos terminando esta lección, que sería la cuarta clase, que podemos estar juntos. Por favor, síganlo, piensen, mediten en la palabra, lean todo esto. Estos conceptos tienen justificación a través de versículos bíblicos. Hoy quería ver los conceptos, vayan manejando los conceptos y ya le aplicaremos versículos para encontrarnos en la Biblia, porque los vamos a encontrar y tenemos que saber de qué se trata. Seas nuevo, seas antiguo ya en el camino, tenés que saberlo, porque si no, cada vez que leamos esto en la Biblia no vamos a saber muy bien de qué se trata, y no son cosas tan difíciles ni teológicas, sino algo que podemos entender. Amén. Así que, queridos hermanos, una vez más, me gozo de haber estado con ustedes este tiempo y nos despedimos hasta la próxima. Oramos y no nos vamos a ir sin orar, y esperamos que esto sea bueno para ustedes. Realmente anhelo en mi corazón que aprecien esto. No es ningún esfuerzo para mí, lo hago con sumo gozo, y hay mucho más todavía para hablar. Si tuviésemos personalmente habría preguntas y estaríamos 2 o 3 horas, como nos pasa siempre, pero realmente amo hacer esto porque voy conociendo a Dios y me doy cuenta que no puedo soltarme de Él. Y el que vive a medias, o como decíamos, mediocremente en el Señor, es porque no conoce de estas cosas de quién es Dios. Oramos. Padre Celestial, Dios de eternidad, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar juntos y conocer, hablar, escudriñar tu palabra, meditar en ella y crecer en el conocimiento pleno de tu gracia y de tu amor. Padre, gracias porque esto nos fortalece, esto nos da victoria, esto nos hace entender dónde estamos, quiénes somos, cómo estamos parados, qué es lo que podemos vivir, qué es lo que podemos esperar de estar contigo, qué es lo que nuestro enemigo nos puede hacer, aún usando a las personas para dañarnos. Sabemos que tú nos guardas y nos cubres a través del precioso nombre de Jesucristo, por el cual te damos gracia, te damos honra y te damos gloria, para alabanza de tu nombre, Padre Celestial, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, nos despedimos hasta nuestra próxima clase. Esperamos encontrarnos pronto y poder disfrutarnos a través de la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, que Dios los guarde y los guíe todo este tiempo.